para que sea así. Ayúdanos a estar 100% presentes, llévate toda carga, toda distracción y permítenos estar, Señor, 100% presentes aquí. Pedimos tu asistencia y nos encomendamos a tu fiel cuidado, Señor. Así oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a tener 5 semanas, vamos a estar trabajando 5 semanas y el taller se ha denominado el ciclo de conferencias El Evangelio en toda la Biblia. Y hay una pregunta que domina toda la conferencia y es la siguiente: ¿es posible llegar a predicar un sermón cristiano sin Cristo? ¿Quiénes dirían sí? ¿Quiénes dirían no? Sí, sí es posible predicar un sermón cristiano sin Cristo. ¿Alguien? No. ¿Quiénes dicen que no? ¿Y los demás? ¿No saben? ¿No responden? ¿No se comprometen? Muy bien. Nos daremos cuenta durante estas 5 semanas que no es posible, ¿cierto? O más bien, que sí es posible, pero que no debería ser posible, ¿cierto? Muy bien. 5 lecciones y les voy a dar como los títulos grandes para que ustedes puedan tener un mapa general de lo que vamos a hacer. La lección número 1, que es lo que vamos a trabajar hoy, vamos a tratar de responder a la pregunta ¿por qué es necesario predicar a Cristo en toda la Biblia? ¿Por qué se hace necesario predicar a Cristo en toda la Biblia? Lección 2, próximo martes estaremos trabajando la historia de la redención, haciendo como un mapeo general de Génesis, Apocalipsis y tratando de ver cómo es una historia con un sentido completo y con un hilo conductor. Lección número 3, cómo predicar a Cristo desde el Antiguo Testamento. Lección número 4, cómo predicar a Cristo desde el Antiguo Testamento también, parte 1 y parte 2. Y finalmente, cómo predicar a Cristo desde el Nuevo Testamento, ¿cierto? Al final les vamos a entregar a ustedes como las copias de todo, pero sí les animo a tomar notas porque tal vez yo digo cosas que no están en las hojas y sí valdría la pena tal vez que usted tome apuntes, pero como que no corra y diga, ay, espere que va muy rápido, ¿cierto? Al final de las 5 semanas les va a recibir como un compendio de lo que hemos tratado durante este mes de agosto. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a básicamente a preguntarnos en el bloque más grande cómo hacerlo, ¿cierto? Cómo poder enseñar a Cristo desde cualquier texto de la Escritura. Particularmente, digamos que esto es algo que hacemos una vez al año como iglesia para capacitar particularmente a aquellos que ejercen ministerios dentro de la iglesia, servidores que están, digamos, sirviendo en algún ministerio, pero que se abre a gente de toda la comunidad que quiera venir y aprender porque tal vez en algún momento ustedes van a empezar a ser siervos dentro de la congregación, así que vale la pena también que ustedes estén aquí esta noche. Muy bien, quiero que iniciemos nuestra lección número 1 con un video, así que vamos a rodar ahí el video, maestro. Un video que vemos aquí regularmente. La Biblia no es una serie de historias desconectadas. Es un solo narrativo en que cada historia y cada personaje señala a una persona que es más grande. La historia de Adán y Eva no se trata solo del primer hombre y la primera mujer. Hay un mejor y verdadero Adán que pasó la prueba en el huerto y cuya obediencia se nos confiere. Hay un mejor y verdadero Abel que fue inocentemente asesinado y cuya sangre clama por nuestra absolución en vez de nuestra condenación. Hay un mejor y verdadero Abraham, quien contestó el llamado de Dios para dejar todo lo cómodo y familiar y salir al vacío a crear un nuevo pueblo de Dios. Hay un mejor y verdadero Isaac, el hijo de risa, de gracia, que no solo fue ofrecido por su padre en el monte, sino que verdaderamente fue sacrificado por nosotros. Hay un mejor y verdadero Jacob, quien luchó y recibió el golpe de justicia que nosotros merecíamos, para que al igual que Jacob, solo recibiéramos las heridas de gracia que nos despiertan y nos disciplinan. Hay un mejor y verdadero José, quien a la diestra del rey perdona a los que le traicionaron y vendieron, y que usa su nuevo poder para salvarlos. Hay un mejor y verdadero Moisés, quien se pone en la brecha entre el pueblo y el Señor y es mediador de un nuevo pacto,
Hay una mejor y verdadera peña de Moisés, la cual al golpearla con la vara de la justicia de Dios, ahora nos brinda agua en el desierto. Hay un mejor y verdadero Job, quien de veras sufrió inocentemente para después interceder por y salvar a sus amigos insensatos. Hay un mejor y verdadero David, cuya victoria se convierte en la victoria del pueblo, aunque ellos mismos ni siquiera levantaron una piedra. Hay una mejor y verdadera Esther, quien no solo arriesgó perder un palacio terrenal, sino que perdió su gran palacio celestial. No solo arriesgó su vida, sino que la entregó para salvar a su pueblo. Hay un mejor y verdadero Jonás, arrojado a la tempestad por el rescate de muchos. Hay un mejor y verdadero Cordero Pascual, inocente, perfecto, indefenso, inmolado para que pasara de largo el ángel de la muerte. Él es el verdadero templo, el verdadero profeta, sacerdote y rey, el verdadero cordero y sacrificio, la luz verdadera y el pan verdadero. La Biblia no es una serie de historias desconectadas, es un solo narrativo que nos señala a una persona, a Jesús. Muy bien. Bueno, este video lo presentamos con frecuencia en la congregación y digamos que tal vez por primera vez usted le puso realmente atención. Pero básicamente lo que el video nos comunica es lo que vamos a estar tratando de entender y de ver en la práctica o de ver cómo funciona eso en el momento de enseñar, ¿cierto? Este curso surge desde la observación de que para nosotros, aunque en la iglesia tenemos un curso que se llama, que es el Evangelio, y la vida centrada en el Evangelio, sí me había estado dando cuenta que una cosa es conocer el Evangelio y otra cosa es ser capaz de enseñar el Evangelio desde la Biblia, ¿cierto? Y ahí había como un cortocircuito en lo que yo pude percibir de la iglesia en general, y básicamente este curso surge con el deseo de poder ponerle cintica a ese cortocircuito que había y poder no solamente tener un concepto claro del Evangelio, sino también tener la capacidad de poderlo enseñar desde cualquier texto de la Escritura. ¿Por qué es importante este tema de predicar a Cristo en toda la Biblia? Antes de responder a esta pregunta, creo que hay una pregunta que es fundacional que necesitamos contestar primero, y es básicamente, ¿qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia? Si a usted alguien le pregunta, ¿qué es la Biblia?, ¿qué diría? Hagamos el ejercicio. Pregúntele a la persona que está a su lado, ¿qué es la Biblia? ¿Cómo les fue? ¿Bien? ¿Sí? Muy bien. Si nosotros vamos a considerar o a echar un vistazo rápidamente al escenario de etimológicamente qué significa la palabra Biblia, nos vamos a encontrar básicamente que la palabra que da origen en el castellano a la palabra Biblia es esta palabra, biblos. Lo que esta palabra significa en un sentido, digamos, etimológico o de origen lingüístico es colección de libros. ¿Qué es la Biblia? Una colección de libros, o también podría llamarse los libros. Pero esta definición, en vez de acercarnos a lo que es realmente la naturaleza del texto bíblico, nos aleja de ello. Porque la Biblia no es simplemente una enciclopedia con muchos tomos. ¿Recuerdan esas enciclopedias que teníamos en la casa? Larousse, o habían otras por ahí del Nuevo Mundo, bueno, no sé, que habían señores que se dedicaban a eso y vendían esas enciclopedias que hoy en día ni para trancar puertas las usamos, que llegan solamente en los bazares de la iglesia y que siempre se quedan. Pero mucho de nuestro concepto, o de si nos vamos al concepto etimológico de lo que es la Biblia, nos vamos a equivocar para entender la naturaleza del texto sagrado. Porque la Biblia no simplemente es una colección de varios libros que se pusieron juntos como si fuese una enciclopedia. Tampoco se puede entender la Biblia como una serie de historias desconectadas, es decir, como
historias como a veces, y me voy a referir mucho a escuela dominical, no aludiendo a los maestros de aquí, sino a todos los maestros cristianos para dejar esa claridad, como nos enseñaron a veces en la escuela dominical, que nos enseñaban la historia de David, la historia no sé, de Sansón, la historia de José, la historia de Marta y María, y cada ocho era como una historia distinta y como unas historias que no tenían que ver la una con la otra, ¿cierto? Como si fuera una serie que no tiene que ver una historia con la otra, sino que son como cuenticos cortos que se reúnen en un solo libro, ¿cierto? Tampoco la iglesia es una serie de historias desconectadas, tampoco la Biblia es el texto de que cuenta la historia de una nación, como algunos llegan a decir, que la Biblia es básicamente el texto donde se nos narra la historia del pueblo de Israel, de la nación judía, ¿cierto? No es tampoco un compendio histórico de una nación. Cualquiera de estas ideas, la idea de que es una colección de libros como una enciclopedia, la idea de que es un compendio histórico solamente que narra hechos históricos de una nación, o la idea de que son una cantidad de historias o cuenticos cortos que se le pusieron juntos, rebajan el significado real del texto sagrado. La Biblia no es eso y es mucho más, además, que eso que se nos ha enseñado que es la Biblia. Entonces, la pregunta es, si eso no es la Biblia, ¿qué es la Biblia? Y aquí quiero referirme a una cita de un autor, Bauman Roberts, en un libro que se llama El Gran Panorama Divino. Él nos dice lo siguiente: la Biblia debe ser comprendida y leída como un solo libro, cuyo autor fundamental es Dios y que tiene un tema principal: el plan de salvación de Dios por medio de su Hijo Jesús. Tres cosas muy importantes. La Biblia es un solo libro, con un autor que es Dios y con un tema principal que es el plan de salvación de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Estamos claros hasta ahí? Tres cosas. La Biblia es ¿un qué? Un solo libro con un autor que es ¿quién? ¿Y cuál es el tema? Muy bien. Debemos comprender entonces la Biblia como una historia, la historia de cómo Dios se ha relacionado con el mundo que Él creó y con su pueblo en particular. Ahora bien, cuando tratamos de entender la Biblia como una sola historia, nosotros nos preguntamos cómo se construyó esa historia de la Biblia. Es decir, ¿dónde surgió o cómo se fue dando esa historia? ¿Será acaso que Dios fue construyendo esa historia como paso a paso, mientras que el pueblo iba desarrollando, como que Dios intervenía y entonces como que la historia iba sucediendo en el camino? ¿O cómo fue dada esa historia que hoy conocemos y que se nos describe en la Biblia? ¿Alguna vez te has preguntado si la Biblia o la historia que conocemos es la historia que Dios planeó? Es decir, lo que vemos en la Biblia y lo que vemos hoy, ¿te has preguntado si esa es la historia tal como Dios la planeó? Porque en la Biblia encontramos cosas que no nos gustan, ¿cierto? Y que diríamos, uy, hubiéramos evitado eso, yo creo que Dios quería evitar eso. Muchos de nosotros hemos llegado a pensar en algún momento en que hubo un momento en la historia de la humanidad, Génesis capítulo 2, en que Dios perdió el control. Y el ser humano se desquició y entonces Dios dijo, uy, se me dañó el plan A. El plan A era yo crear a Adán y Eva y el plan A era esto y aquello y que fuéramos felices y comiéramos perdices desde el Edén. Y como que estos la embarraron, entonces plan B. ¿Cuál es el plan B? No, toca enviar a Cristo. De hecho, algunos hemos llegado a ver, ido más lejos y llegar a ver a Cristo como el plan C. Entonces hemos dicho, Dios creó el mundo y el propósito de Dios es que el mundo caminara con Él, pero como el mundo se desquició, entonces Dios tuvo que decir, uy, un plan de emergencia. Entonces Dios mandó la ley, a ver si con la ley sí podían sujetarse a obedecer a Dios y entonces ser salvos. Pero como la ley no funcionó, entonces, uy, no me funcionó el plan A, no me funcionó el plan B, entonces ahora probemos el plan C. Y el plan C es Cristo, ¿cierto? Como ver a ver cuál cosa le funcionaba a Dios. Entonces, creo que todo lo anterior se vuelve un error cuando nosotros consideramos lo que la Biblia dice en Efesios capítulo 1, busquen por favor, verso 4. Que Cristo no es ni el plan B de Dios, ni el plan C de Dios, sino que cuando leemos Efesios 1:4 nos vamos a dar cuenta cómo funciona este escenario de la historia y cómo se construyó esa historia. Alguien que lo lea, por favor.
Muy bien. ¿Qué hizo Dios? Nos escogió ¿en quién? Ese Él se refiere ¿a quién? Cristo. ¿Cuándo nos escogió en Él? Ajá. Entonces, todo lo anterior se vuelve un error cuando leemos este texto y nos damos cuenta que el Evangelio, ser escogidos en el plan de salvación, en la persona de Jesús para su pueblo, es el plan que Dios trazó desde antes de la misma creación. Es el plan de Dios al que están sujetos todos los hilos de la historia. El Evangelio, el plan de salvación de Dios en la persona de Jesús, no fue un plan que se gestó en un punto de la historia de la humanidad. Dijo Dios, ay, ¿ahora qué hago? Y se creó el Evangelio. No, desde antes de la creación del mundo, Dios ya había tenido ese plan en su mente. Un interés inmediato del predicador o del maestro de la Biblia debe ser entonces comprender cómo se relaciona el Evangelio con las demás estructuras de la historia bíblica. El Evangelio, en primer lugar, fue el plan y siempre ha sido el plan de Dios desde la eternidad. Dios planeó relacionarse con un pueblo pecador redimido por la sangre de su Hijo. Siempre ese fue el plan de Dios. A Dios no le sorprendió la caída. A Dios no lo cogió por sorpresa y Dios dijo, no me funcionó este plan, miremos a ver qué hacemos para solucionar esto. Desde antes de la creación, nos dice Efesios 1:4, Él ya nos había escogido en Él, en Cristo, para que fuéramos salvados. De esta manera, el Evangelio es el tema, Jesús el protagonista, el Padre el autor y el Espíritu Santo quien escribe esta historia en el corazón de los que son pueblo de Dios. Repito eso. De esta manera, el Evangelio es el tema, Jesús es el protagonista, el Padre es el autor de esta historia y el Espíritu Santo quien la escribe en el corazón de los que son pueblo o de los que somos pueblo de Dios. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Bien? ¿Sí? Vamos a hacer una actividad para ver cómo podemos ver esa verdad de que el Evangelio es un plan de Dios desde antes de que todo comenzara. Que el Evangelio no vino a ser una realidad en Mateo, sino que en Mateo empezó a consumarse de forma perfecta el plan que Dios había trazado desde antes de crear el mundo. Entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. Nos vamos a hacer en grupitos de 3. Entonces vamos a hacer eso. Armen primero sus grupos de 3 personas. Y se va a poner de pie un representante de cada grupo, de esos 3. Se pone de pie uno de los 3. Grupitos de 3. Y se pone de pie uno de los 3, por favor. Que se ponga de pie es el que no le voy a preguntar. Vamos. Listo. Cada grupo tiene alguien de pie. Uno de pie por grupo, uno de pie por grupo. Uno de pie por grupo. ¿Listo? ¿Estamos? Ok, entonces les voy a asignar un número. No, mentira, les voy a asignar un nombre. ¿Listo? Juan, Lucas, recuerda, Romanos, Hebreos, Primera Corintios, Juan, otra vez se repite, Lucas, Romanos, Hebreos, Primera Corintios, Heidi. Indira. Primera Corintios, Indira. No, se repite. Listo. Heidi arranca con Juan, Jorge, Lucas, Jair, Romanos, Pedro, Hebreos, Tea, Corintios, Juan, sí, Lucas, John, Romanos, Diana, Hebreos, Juanes, Primera Corintios, Omar, Juan, Lucas, mi hermano, Romanos, Diego, Hebreos, Luisa,
Primera Corintios, Luz. Isabel, Juan y tú, Lucas. ¿Listo? Ahora les voy a dar la cita que van a leer. Romanos. Romanos. Y Carolina, qué pena, Carolina. Hebreos. Listo. Entonces, van a estudiar la siguiente cita que ya les voy a decir. ¿Quién faltó? Allí. Primera Corintios. Listo. ¿Falta alguien? No. Les voy a asignar la cita y qué van a hacer. Antes de que les diga la cita, porque ya se me van a desordenar a buscar y a hablar. Entonces, ¿qué van a hacer? Vamos a leer los siguientes textos bíblicos. El que le voy a asignar, que es, ya les voy a decir, es el capítulo y el versículo. Y van a tratar de pensar cómo se relaciona ese texto con lo que les acabo de decir. Es decir, cómo ese texto se convierte en una evidencia de lo que yo les acabo de decir. Que el Evangelio es el plan de Dios desde antes de la creación. Que ese es el tema de la Biblia. Que Jesús es el protagonista, que el Padre es el autor y que el Espíritu Santo lo que hace es escribir esa historia en el corazón. ¿Listo? Entonces, Juan 5:39. Los de Juan 5:39. Los de Lucas 24, versos 26 y 27. Los de Romanos 3, versos 21 al 22. Los de Hebreos capítulo 1, versos 1 al 4. Y los de Corintios, 1 Corintios capítulo 1, versos 23 y 24. ¿Todos lo tienen? Ok, 10 minutos para este ejercicio. 5 minutos creo que es suficiente. Ya.
Ok, listos. Estamos. Muy bien. Se van a poner de pie los que, bueno, el vocero de los que tenían Juan capítulo 5, verso 39. Voceros de los que tenían Juan 5:39. De pie. Los de Juan 5:39. ¿Listos? Entonces, uno de ustedes va a leer el texto. Si quiere, mi hermana, lea por favor Juan 5:39. Muy bien. Otros dos de los que tenían Juan 5:39 que nos digan tal vez cómo se relaciona este texto con lo que acabamos de hablar. Quien quiera, ustedes tres que están ahí. Cuatro. Ok. Ajá. Muy bien. ¿Algo más que agregar? Los otros que tenían Juan 5:39, ¿alguna otra idea que dialogaron? Ajá. Como que ellos no se han dado cuenta de quién es el protagonista de la historia, les están diciendo, aquí está delante de ustedes el protagonista de esta historia. Muy bien. ¿Algo más? ¿O suficiente? ¿Suficiente ilustración? Muy bien. Ok, Lucas 24. Los de Lucas 24. Los luqueros. ¿La qué, perdón? ¿Qué es lo que debemos buscar en este texto? La relación de este texto con lo que hemos dicho. ¿Qué hemos dicho? Que la Biblia tiene un tema que es el Evangelio, ¿cierto? Que el protagonista es Jesús, que el autor es Dios y que el Espíritu Santo la escribe en el corazón de los creyentes. ¿Listo? Muy bien. Los de Lucas. Diana, lee por favor Lucas 24, 26 al 27, por favor. Ok, muchas gracias. Dos, que por favor mencionen cómo se relaciona esto con lo que hemos afirmado. Ok, ok. ¿Quién más? ¿Alguien más? Jorge. Ajá. Ok. Ok. Muy bien, muchas gracias. Entonces, si en Juan ellos que estudian tanto no pueden entenderlo, en Lucas él les explica. Es decir, a los que no entienden, no solamente son los fariseos los que no entienden, o la clase sacerdotal que estudia la Biblia, sino también los discípulos los que no entienden. Entonces, en Juan no entienden y en Lucas él les dice, mire, es así que yo me veo en toda esta historia. ¿Listo? Romanos, los de Romanos, de pie. Los de Romanos. No más Romanos, 4 Romanos. Ok, alguien que lea, bueno, Diego, lee pues. Ok, dos de los otros que puedan hablar un poquito de cómo se relaciona esto con lo que hemos mencionado.
Muy bien, muy bien. ¿Algo más? ¿De los de Romanos? Maya. Ujú. Es. Muy bien. Am, Vemos finalmente en este texto básicamente que hay una promesa que Dios ha hecho durante la antigüedad en los profetas, en los escritos de Moisés y de los profetas, una promesa que ahora se ha hecho realidad en la persona de Jesús, ¿cierto? Desde el Antiguo Testamento hay muchas promesas, promesas, promesas sobre cómo Dios iba a revelar su justicia y ahora en Jesús esas promesas vienen a cumplimiento. Listo. Hebreos. Otros hebreos. Los hebreos. Muy bien. A ver, Eduardo. Muy bien. Hermanas, hermanos, hermano o hermanas. Ok, muy bien. ¿Algo más? ¿Todo ha sido dicho? Muy bien. ¿Quieres decir algo? Muy bien, perfecto. Los corintios, los hermanos corintios. Los corintios de Sabaneta, de Medellín. Bueno, ok, entonces, Juanes, lee por favor el texto. Muy bien, hermanos, ¿algo para comentar? Ajá. Ok, ¿algo más? A ver, hágale pues. Ajá.
Ajá. Y el poder y la sabiduría de Dios es una persona. Cristo es el poder y la sabiduría de Dios. Así que mis hermanos, muchas gracias. ¿O quieres mencionar algo más, Jorge? ¿No? ¿Sí? A ver, adelante. Ajá. Ajá. Así es. Amén. Amén. Entonces, ¿qué era el objetivo con este ejercicio? Mostrarles que esto que yo he afirmado, ¿cierto? Que he construido una definición y tratado de mostrarles, el mismo Jesús y la misma Escritura, el mismo Nuevo Testamento da testimonio de que esto es así. Es decir, que Cristo es el protagonista de la historia, que Jesús no apareció solamente en Mateo y fue como un plan de emergencias, sino que siempre ha sido acerca de Él, siempre se ha tratado de Jesús, siempre la historia fue construida para que finalmente llegara al escenario donde Él se iba a manifestar y las promesas de Dios y todo lo que dicen los profetas y la ley de Dios se cumpliera en la persona de Jesús. Así que todos estos textos son evidencia de eso. Así que nuestro objetivo, como el último texto que hemos leído nos dice, es que nuestro objetivo es predicar a Cristo en toda la Biblia. Porque si Jesús dice que ellas son las que dan testimonio de mí, si Jesús dice que ellas, comenzando por Moisés y todos los profetas, les explicó lo que se refería a Él en todas las Escrituras, así debemos también predicar nosotros. Mostrar en la ley y en las Escrituras, en la ley y en los profetas, cómo ella, la ley y los profetas hablan acerca de Cristo. Debemos predicar como Cristo lo hizo. ¿Cómo lo hizo Él? Mostrando cómo la ley, cómo los profetas hablaban acerca de Él mismo. Así que nuestro objetivo en la enseñanza bíblica, ya sea con niños, con adultos, en la predicación un domingo, en grupos pequeños, siempre nuestro deseo va a ser predicar a Cristo. Eso es lo que decía Pablo. Predicamos a Cristo y a este crucificado. Predicar o enseñar a Cristo, ¿qué es entonces eso? ¿Qué significa predicar a Cristo en toda la Biblia? Predicar a Cristo significa que cada sermón o cada lección que yo enseñe deben integrarse con el significado del texto bíblico estudiado y el clímax de la revelación, que es la persona de Jesús en su obra, enseñanza, tal como nos lo muestra el Nuevo Testamento. Es decir, ¿en qué consiste predicar el Evangelio en toda la Biblia? ¿En qué consiste predicar a Cristo desde cualquier parte de la Escritura? En integrar dos cosas. Número uno, el significado del texto que estoy estudiando, cómo se relaciona eso y se integra eso con la persona de Jesús. Se los voy a mostrar en un grafiquito, lo tenemos acá. Se los leo porque tal vez los de atrás no ven muy bien, ¿cierto? Eso es un estímulo para que nos hagamos adelante la próxima semana. Esta es la historia de la Biblia, esta es la historia de Dios. Dos puntos, un punto para nosotros de partida. Creación es el punto de partida para nosotros y el punto de llegada es la nueva creación, ¿cierto? Libro de Apocalipsis. Esta es la línea del tiempo que nosotros conocemos. En medio de eso está la persona de Jesús, el evento de que Jesús vino en persona, en su obra, en sus enseñanzas, en su obra redentora en la cruz del Calvario. Él está en medio de esos dos escenarios, ¿cierto? Entre la creación y la nueva creación tenemos un evento muy importante, protagónico, que es el escenario de la persona, la obra y las enseñanzas de Jesús. ¿Estamos? Muy bien. Tenemos dos cosas. Por ejemplo, ¿qué es predicar a Cristo de cualquier punto de la Biblia? Supongamos que aquí tenemos un texto en el libro de Jueces. Jueces, capítulo 8, verso 3. Supongamos que eso es lo que tenemos aquí. Este es el texto 3 al 10, por ejemplo. Jueces, capítulo 8, versos 3 al 10. Este es el texto que yo tengo que enseñarle a los niños de escuela dominical el próximo domingo, ¿cierto? ¿Qué es lo que regularmente hacemos? Aquí está ese texto que está antes de la venida de Jesús, ¿cierto? Muchos años antes, miles de años antes de la venida de Cristo. Y aquí estamos nosotros, aquí está el niño, el oyente. O aquí está la persona de la escuela bíblica, el oyente. Estamos en el año 2016. ¿Qué es lo que regularmente nosotros hacemos en nuestra enseñanza bíblica? Lo que hacemos es esto.
estudiamos bien el texto, ¿cierto? Tratamos de pensar qué es lo que el texto nos enseña, hacemos lo que llamamos una exégesis o estudio bíblico, y ya como ustedes saben, pues aquí somos muy juiciosos estudiando la Biblia, entonces usted se pone bien juicioso a estudiar el texto y estudia comentarios y se mete a Mr. Google y usted dice, ya, la tengo, ¿cierto? Tengo un estudio bíblico y lo que pasaba en esta historia es esto, esto y esto, y ahora lo que yo le voy a enseñar a los niños es esto. Eso es lo que regularmente hacemos. ¿Cuál es el problema con esto? ¿Cuál es el problema con enseñar así? Que nos estamos saltando lo que estamos queriendo decir que es el punto principal al protagonista de la historia, todo hacia lo cual dirige hacia él, ¿cierto? Nos estamos saltando todo lo que hemos dicho en nuestros textos bíblicos y estamos yendo directamente desde el texto hasta el oyente. ¿Qué es lo que deberíamos entonces hacer? Lo que les decía, predicar a Cristo, ¿qué es? Integrar, sí, hay que estudiar el texto. ¿Qué significó aquí? ¿Cierto? ¿Qué dice el texto aquí? Pero debemos llevarlo más bien en un proceso de cómo va conduciendo esa historia hasta este evento central en la historia de salvación, que es la venida de Jesús en la carne, y luego cómo después de la venida de Jesús ese texto camina hacia nosotros. Entonces, en vez de dar un salto largo a lo Ibargüen, ¿cierto? Un salto triple, nosotros podamos pasar por toda la historia bíblica tratando de entender cómo se relaciona y se integra este texto con este evento y entonces después de relacionarlo con este evento, ahí sí cómo se relaciona con el oyente hoy. ¿Es claro? ¿Sí? Muy bien. Eso es lo que necesitamos comenzar a hacer si no lo estamos haciendo. Eso es lo que significa predicar a Cristo en toda la Biblia en términos generales. Lograr ver un texto del Antiguo Testamento, desde cualquier texto, punto de la Biblia, cómo se integra con el clímax de la salvación, la obra, la persona, las enseñanzas de Jesús, y cómo eso afecta el entendimiento de ese texto al oyente de hoy. ¿Estamos? ¿No los estoy enredando? Muy bien. Todavía no. Muy bien. ¿Por qué es importante hacerlo así? ¿Por qué es importante hacer esto de esta manera? Les voy a dejar como para los que están tomando fotos. ¿Por qué es importante hacerlo de esta manera? Déjenme darles 5 razones, van a aparecer creo que en pantalla, las 5 razones por las que es importante hacerlo así. Número 1, porque Cristo es la clave interpretativa. Y si Cristo es la clave interpretativa de toda la Biblia, entonces no estaremos tergiversando el Evangelio. Pablo le recomienda a los Gálatas, en Gálatas capítulo 1, versos 6 al 10, y Pablo les advierte, pilas con escuchar o con dejarse desviar a un evangelio diferente del que les hemos predicado. Y en los versos anteriores, versos 2, 3, 4 y 5, él les ha hablado cuál es el evangelio y qué es el evangelio. Y en el verso 6 les dice, pilas con dejarse desviar o con tergiversar el mensaje del evangelio. Entonces, es importante predicar a Cristo porque Cristo es la clave que me va a ayudar a entender la Biblia. Déjenme darle un ejemplo. Si yo estoy enseñando los 10 mandamientos y yo no considero a Cristo en eso, encaminaré a las personas con una carga que no pueden cumplir. Es decir, yo estoy en este punto y mi texto a estudiar es Éxodo capítulo 20, digamos que el mandamiento de no te harás dioses falsos, ¿cierto? No adorarás dioses ajenos. Pongamos que ese es lo que quiero yo enseñar. Si yo inmediatamente paso a decirle a la gente, es que a Dios no lo podemos adorar, no podemos adorar a otro Dios, sino solamente a Dios, le voy a poner a la gente una carga que ellos no van a poder llevar. Porque evidentemente todos nosotros fallamos de una u otra manera a ese mandamiento, por ejemplo. Y le ponemos a la gente una carga que no puede llevar. La carga de la ley, que es la queja de Jesús con los fariseos. Ustedes le enseñan a la gente y les ponen cargas que ellos no pueden soportar. ¿Por qué tuvo que venir Cristo Jesús? Porque absolutamente ningún ser humano pudo cumplir la ley en su totalidad. Entonces, si yo le digo a la gente, no, lo que tú tienes que hacer es guardar los 10 mandamientos y esfuérzate y sé valiente para guardar los 10 mandamientos,
Y no le digo que es a través de la persona de Jesús, que Él sí los guardó y que Él es el medio, que Él sí es el justo, que Él sí es el perfecto obediente. Y yo le omito esa parte, estoy tergiversando el mensaje del Evangelio. Porque precisamente para eso vino Cristo, para cumplir lo que ni usted ni yo pudimos cumplir, ni podemos cumplir. Entonces, es importante porque es a través de la persona de Cristo que nosotros podemos llegar a entender y a poder tener un evangelio sano o saludable. 2, porque no es posible entender el Antiguo Testamento sin Cristo. Como hemos visto en nuestros textos, la totalidad del Antiguo Testamento apunta a la persona de Jesús, anuncia su obra redentora y prepara todo para su venida. Cristo es el acontecimiento o la persona que cumple las expectativas del Antiguo Testamento. Todas estas cosas se escribieron acerca de mí, dice Jesús, ¿cierto? Así que la persona de Jesús es eso que esperábamos, eso que nos prometieron, esas expectativas que tenía la ley y los profetas de que viniera alguien, se hacen realidad en la persona de Jesús. Eso es lo que acabamos de leer en todos los textos que mencionamos anteriormente. 3, es importante hacerlo así, pasando a través de Cristo cada texto, porque es Cristo quien puede salvar al pecador. Es Cristo quien puede salvar al pecador. John Stott, pastor y teólogo, dice lo siguiente, y les voy a leer la cita. La tarea más fascinante de todo predicador o maestro de la palabra es explorar el vacío del hombre caído y la plenitud de Cristo, para demostrar, así como Él, Cristo, puede llenar nuestro vacío, iluminar nuestra oscuridad, enriquecer nuestra pobreza y traer todas nuestras aspiraciones humanas a cumplimiento. ¿Qué es nuestra labor? Mostrar a la gente que la necesidad más importante que tiene no es de una cosa ni de una persona distinta a la persona de Jesús. Y número 2, decirle, esa necesidad que tú tienes se cumple completamente en la persona de Jesús. Tú tienes el vacío, el corazón tiene un faltante que es del tamaño de Dios, dijo alguien por ahí. Y nadie más va a caber en esa pieza de rompecabezas sino solamente Dios. Entonces Cristo es el único que puede salvar al pecador. Por lo tanto, si eso es así, cada vez que yo enseñe debo procurar predicar a Cristo. 4, porque permite a los creyentes apreciar la centralidad de Cristo en sus vidas y en el mundo. ¿Saben que la única o una de los, tal vez la única o la más grande más bien, distinción del cristianismo con otras religiones conocidas es que Cristo, mientras que en otras religiones se nos pide que luchemos con esfuerzo para llegar a ser como Dios, el cristianismo afirma que Dios se hizo hombre y gracias al esfuerzo de Dios de entregarnos a su Hijo, podemos llegar a ser como Él. Es todo lo contrario. Es una escalera, ¿recuerdan las predicaciones de Juan? Las religiones nos muestran una escalera para nosotros subir a Dios, pero el Evangelio es una escalera por donde Dios desciende a estar con nosotros. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿recuerdan? Ese es el Evangelio. Así que poder apreciar la centralidad de Cristo en la Escritura nos va a permitir también vivirla a sí mismo en el mundo. Y finalmente, porque el centro de la gran comisión es hacer discípulos de Cristo. Ese es el fin, llegar a ser discípulos de Cristo. Por eso es importante que cuando prediquemos la Biblia, cualquier cosa de la Biblia, cualquier texto de la Biblia, siempre tengamos en cuenta que Cristo es el protagonista, que el Evangelio es el tema y cómo entonces yo puedo desde cualquier texto de la Biblia mencionar eso. ¿Vamos? Ok, una nota aclaratoria. Nota aclaratoria. Si bien es cierto, porque algunas personas me han dicho, pues es que en esta iglesia solo es Cristo, parecen unitarios. Parecen pentecostales unitarios. Si bien es cierto que el rol de Cristo es fundamental en la historia bíblica, no debemos olvidar que afirmamos y seguimos a un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto significa que el propósito del predicador o del maestro cristiano hoy es restaurar el trono de dominio de Dios en el alma de los hombres. Eso dice John Piper. Restaurar el trono del dominio de Dios en el alma de los hombres, mediante la obra de Cristo y el poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo podríamos resumir eso? El papel de la Trinidad en la historia de la salvación. Predicamos a Cristo, segunda persona de la Trinidad,
para que quienes han sido llamados por el Padre, primera persona de la Trinidad, vengan por la fe, que es un regalo del Espíritu Santo, al conocimiento del Dios Santo. Predicamos a Cristo para que quienes han sido llamados por Dios para la salvación vengan por medio de la fe, que es un regalo del Espíritu Santo, al conocimiento del Dios Santo. Por eso debemos predicar a Cristo. ¿Y qué si no lo hacemos? ¿Cuáles son los peligros si no en nuestras enseñanzas no predicamos a Cristo? ¿Qué peligros podemos correr cuando omitimos la cruz y simplemente vamos directico del texto bíblico al oyente y no enseñamos a Jesús o el plan de salvación o cómo ese texto se integra con la revelación del plan de Dios? ¿Cuáles son los peligros que tenemos cuando eso ocurre? Bueno, hay varios peligros. El primero de ellos es que podemos llegar a tener enseñanzas o predicaciones del tipo sea como. Enseñanzas del tipo sea como. Déjeme describirle cómo es una enseñanza tipo sea como. Es ese tipo de sermón o de enseñanza donde el predicador identifica algunas características que deben ser imitadas por los oyentes y entonces anima al oyente a ser como el personaje bíblico en cierta práctica o aspecto de su personalidad. Entonces, por ejemplo, escuela dominical nuevamente, y perdón que se la monté a escuela dominical, pero... Entonces, no, Evi, digamos que es una enseñanza de la Evi, y vamos a enseñar sobre la historia de David y Goliat, ¿cierto? Entonces, vamos a enseñar sobre David y Goliat. Y entonces el maestro de escuela dominical dice, bueno, ¿y cómo le enseño al niño sobre esta historia? ¿Cierto? Entonces, básicamente, después de escuchar muchas cosas, el maestro se esfuerza por mostrar, hay que ser valientes como David, ser esforzados. Miren que él no le tuvo miedo a nada y se enfrentó al gigante y lo derribó, porque él fue un valiente y nosotros debemos imitar la valentía de David. Y cuando un enemigo venga contra nosotros y se burle de ti en el colegio y se burle de ti en tu casa, tú te debes parar valiente y hablarle en nombre de Dios. Debemos imitar la valentía de David, ¿cierto? Entonces, básicamente lo que estamos llevando a las personas es a imitar la bondad, en este caso, de un personaje bíblico. Ahora bien, varios problemas con este tipo de enseñanzas. Número uno, esto quita del marco al que es el verdadero protagonista. Entonces resultamos admirando a David, porque es que David, ay, no es que él fue el cantor y Dios dijo que no había sino uno conforme al corazón de Dios y es David. Y terminamos adorando a David, o terminamos ¿cierto?, la iglesia de los davidicitas, y sacamos del marco al personaje principal que es Jesús. Eso es un gran problema. Dos, el segundo problema es que ese texto, y lo vamos a estudiar, su objetivo principal no es mostrarnos la valentía de David. Entonces estoy haciendo un mal estudio del texto. Pero más allá de eso, alguno podría objetar, bueno, pero ¿qué problema, pastor, si cuando yo leo Hebreos 11 se nos invita a imitar la fe de estos hombres, ¿cierto? Pero miren a Abraham, pero miren a yo no sé quién, miren la fe de... Y ahí se nos dice que imitemos, que veamos la fe de ellos y los imitemos. Si alguien objeta eso, yo quisiera animarle que lea el capítulo 12, verso 1. Puestos los ojos en Jesús. Después de que el autor del libro de los Hebreos da un panorama de estos grandes héroes bíblicos, él dice, sí, muy chévere la fe de estos hombres, muy bonito lo que ellos hicieron, pero finalmente si usted quiere quedar admirándolo a ellos, si usted quiere admirarlo a ellos, les digo en el capítulo 12, verso 1, no los mire a ellos, no los mire a ellos. Ponga sus ojos en Jesús. Así que cuando yo pierdo a Cristo de mi enseñanza, voy a terminar con sermones sea como. Dos, cuando yo no predico a Cristo en mi enseñanza, voy a terminar ya no sea con un sermón sea como o con un sermón sean buenos. Sean buenos. Es muy parecido al enfoque anterior, pero este se basa más en llevar a las personas, a quienes estamos enseñando, a la necesidad de cumplir un mandato o instrucción del Señor. Cuando un sermón se enfoca solo en el aspecto moral, como no fumes, no toques, no salgas con aquellos que hacen tal cosa, ¿cierto? No te pongas este tipo de cosas, quítate esas gafas, no sé. Cualquier cosa que nosotros digamos como un mandamiento de tipo moral,
lo que estamos llevando a la gente es a pensar que ellos pueden renovar su relación con Dios asumiendo un comportamiento apropiado. Es decir, si yo hago ciertas cosas buenas, entonces Dios me va a aceptar y yo voy a estar bien delante de Dios. ¿Cuál es el problema con este enfoque? Que el predicador deja el sermón por la mitad. Porque claro que hay que decirle a la gente que hay que apreciar la santidad de Dios, que hay que vivir como Dios demanda, que hay que hay una ley moral que debemos seguir, sí es cierto, pero es dejar el sermón a la mitad. ¿Por qué? Porque solo identificamos el problema, la necesidad, y lo que estamos haciendo es dejándole la solución en las manos de las personas. Haz esto, haz aquello, y eso es moralismo, no evangelio. Lo que el evangelio te dirá es que tú no puedes cumplirlo. Es decir, que tú no puedes cumplir perfectamente ese mandato, que tú no puedes cumplir perfectamente la ley y que solo Jesús pudo hacerlo. De tal forma que tu única esperanza es de un Redentor ante quien tú necesitas depositar tu confianza. Déjenme darles un ejemplo. Las dos parábolas de los dos hijos. ¿Recuerdan? Hay dos parábolas en la Biblia que hablan de dos hijos. La parábola conocida del hijo pródigo y la otra de un padre que le pide a un hijo que vaya y el hijo le dice sí y no va, y el otro le dice no, pero sí va. ¿Se acuerdan? Muy bien. En la parábola del hijo pródigo, ¿quién es el bueno? ¿El hijo que se quedó? Bueno, ¿hay un hijo bueno en esa historia? La mayoría de nosotros hemos enseñado ese texto pensando que ese texto solamente tiene un hijo perdido, ¿cierto? Que es el que se va a la casa y se gasta todo en prostitutas y se lo bebe todo, ¿cierto? Con aguardiente antioqueño y bueno, todo ese tema. Hemos enseñado que ese es el que está perdido y que el otro está muy bien, está en la casa y eso. Pero lo que el texto nos muestra es que ambos están perdidos. Hay uno que parece que sí está bien, porque le dice, papá, todo el tiempo he estado contigo, papá, he hecho esto y aquello. Pero finalmente lo que la parábola nos va a mostrar, él también está perdido y necesita encontrarse con Dios como un padre, ¿cierto? Y evidencia pecados de egoísmo, de orgullo y una cantidad de cosas que son pecados, esos pecados que llamaría un autor cristiano, pecados respetables, ¿cierto? Que no son los que todo ven, porque yo no hago nada malo, pero son ese tipo de pecados que son pecados del alma, escondidos por allá, que en la parábola se dejan ver. Entonces, cuando les decimos a las personas que enseñamos, tienes que ser así, 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 básicamente los estamos llevando a un estilo de vida parecido al de los fariseos, ¿cierto? En la otra parábola, hay un hijo que dice que no va a ir y finalmente va, y hay un hijo que dice que sí va a ir y no va. ¿Cuál de los dos es el bueno? ¿El que fue? Ok. ¿Pero no les parece que el que le dijo no a su papá es un rebelde? Hubo uno que hizo el mal y se arrepintió. Y hubo uno que hizo que quería el bien, hacer el bien y no lo hizo. Los dos están equivocados. Entonces cuando yo llego a decirle a una persona, a un niño o a un adulto, mira, lo que debemos hacer es ser obedientes como el que finalmente fue. Le estamos diciendo al niño es, tú me puedes decir que no, pero después va y lo hace. ¿Y eso es lo que queremos? No. Entonces, debemos conservar eso y hacer diferencias entre dos cosas. Digamos que esta es la línea de la escritura y de la historia de redención. Yo puedo ir por encima o por debajo de la línea. Si voy por debajo de la línea, yo puedo convertirme en alguien que es anti-ley. Entonces, la ley no sirve para nada, no hay que cumplir nada, no hay que obedecer a Dios, ¿cierto? Hagamos fiesta y no obedezcamos a Dios, ¿cierto? Eso es antinomianismo se llama, o anti-ley para que se vea un poquito más claro, y eso regularmente lo conocemos más como libertinaje, ¿cierto? Entonces, eso es poner por debajo del estándar de la Escritura, enseñar la Biblia por debajo de su estándar. Pero está el otro problema, y es cuando estamos por encima de la línea, y cuando estamos por encima de la línea lo llamamos legalismo. Legalismo. Y es que nosotros le decimos a la gente que es que tienes que hacerlo así, porque si no Dios te condena, y finalmente llevamos a la gente ante un rincón de que finalmente si pudiéramos obedecer la ley, Cristo no hubiera tenido que venir, ¿cierto? Y haz, no toques, no hagas, no.
Eso es legalismo, ¿cierto? Y es estar por encima del estándar de la Escritura. ¿Qué es lo que nosotros predicamos y debemos mantenernos? En una predicación centrada en lo que llamamos el Evangelio. El Evangelio no es ni legalismo ni es libertinaje, ¿cierto? Yo les decía que es difícil mantener el equilibrio. Gracia y verdad. Cristo vino a predicar la gracia y la verdad. Y regularmente cuando uno predica la gracia y la verdad, algunos te van a señalar como legalistas, otros te van a señalar como libertino, pero finalmente, en un sentido, es el riesgo que se corre por mantenernos ahí en la línea. Porque para muchos les parece muy poco, a otros les parece demasiado. Pero nos mantenemos en el Evangelio. ¿Vamos claros? El otro riesgo que podemos correr. Y finalmente, tercer peligro, los sermones de tipo hable positivo. Hable positivo, confiésalo, piensa positivo. Cuando yo pierdo a Cristo del escenario, finalmente yo voy a llevar a la gente a creer que las palabras tienen un poder en sí mismas, atribuyendo al hombre la capacidad de crear a través de lo que dice. ¿Quién es el único que crea a través de lo que dice? Dios. Dios dijo y fue. Así que cuando yo creo que yo puedo crear por mi confesión cosas a través de lo que digo, yo me estoy usurpando el lugar de Dios. El único que dice, sea el día y fue el día, es Dios. De tal manera que eso ocurre cuando yo olvido el marco de Cristo. Es algo que es exclusivo de Dios, quien creó todo por su palabra. Estas enseñanzas ponen el poder en la programación neurolingüística del creyente y de esta forma la bondad de Dios queda supeditada a las palabras y a la actitud que logre tener el creyente. Así que esos son algunos de los peligros que tenemos cuando no predicamos a Cristo en la Biblia. Vamos a tener un break de 7 minutos porque faltan 2 minutos para que sean las 8:15, es decir, son las 8:13. Vamos a volver a las 8:20 y en este break vamos a poder tomar, creo que cafecito, si hay, o estirarnos un poquito, y 8:20 regresamos para nuestra última parte. Si hay preguntas hasta aquí, apúntelas en un papelito y me las trae en este break. Los espíritus, café mata pastor. Desde el estadio hasta el hotel, me fui en el bus cuando tocaba. No, para mí es... Chévere, hermano, chévere. Muy bien, hermanos, volvemos por favor para terminar en los próximos 20 minutos, queriendo Dios. Muy bien. Muchas gracias por su atención. Muy bien, bueno. ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Ha tenido sentido? ¿Cómo vamos? ¿Sí? Ok, recuerden que la idea es poder hacer preguntas, si las tienen, en papelitos. No les expliqué eso al comienzo, pero si le quedan preguntas, escríbanlas y en el medio del break me las trae. Tal vez vamos a tomar, o al final, unos pocos minutos para preguntas, y si no nos da el tiempo, la siguiente semana, antes de empezar la siguiente sesión, podemos responder preguntas que hayan quedado como sin responder o que se hayan levantado. Muy bien. Aprendíamos entonces, para hacer un pequeño resumen de lo que hemos dicho en la última hora, que la Biblia es una historia de cómo Dios está construyendo un reino de pecadores redimidos. Eso es en resumen. Cómo Dios está construyendo un reino de pecadores redimidos. Eso implica de que siempre el plan ha sido el Evangelio y el Evangelio no es un plan B o C de la historia de Dios.
Aprendimos que Dios es el autor de esta obra, que el protagonista es Jesús y que el Espíritu Santo escribe esa historia en el corazón de los que son pueblo de Dios. Esa realidad nos lleva a la necesidad de comenzar a ver la Biblia como una unidad. Y aquí entonces es donde pasamos a ver dos palabritas muy importantes: unidad y diversidad. Porque estas dos palabritas describen muy bien del tema o de cuando vamos a estudiar la Biblia. Estas dos palabritas que parecen opuestas, finalmente son palabras que tenemos que comprender cuando estudiamos la Biblia. Si decimos que esta es una sola historia que tiene un solo autor, con un protagonista y con alguien que escribe esa historia en el corazón del pueblo de Dios, estamos hablando de unidad, de tratar de entender la Biblia, no como historias desconectadas, no como una enciclopedia, ¿cierto?, sino como una historia que tiene unidad desde Génesis a Apocalipsis. Ahora bien, la pregunta lógica puede ser, por ejemplo, bueno, pastor, si me estás hablando de unidad en la Biblia y que debemos de ver la Biblia como una unidad, dígame usted qué unidad puede haber entre Cantares y Hechos. ¿Qué tiene que ver Apocalipsis con Éxodo? ¿Cómo relaciono el libro de Apocalipsis con el libro de Éxodo? ¿Qué unidad hay ahí? Si a mí me parece que son dos cosas totalmente distintas, como el agua y el aceite. Es decir, ¿cómo poder llegar a ver eso como una unidad? Ahora bien, al hablar de la unidad de la Biblia, no se desconoce en ningún momento que hay diversidad, y esa es la otra palabra. Cuando hablamos de unidad, eso no excluye el escenario de reconocer que en la Biblia sí hay diversidad. Un autor, apellido Goldsworthy, dice lo siguiente: las distinciones sin unidad pasan a ser una separación. Es decir, reconocer la diversidad de la Biblia, pero sin reconocer una unidad, básicamente lo que hace es separar la Biblia en tomos, ¿cierto? Pero la unidad sin distinciones convierte la Biblia en una fusión. Entonces eliminemos los encabezados de los textos y hagamos un solo libro, ¿cierto? Ambas situaciones, dice Goldsworthy, son aberrantes y divergen de la perspectiva del Evangelio, de la unidad y la distinción. ¿Cómo podemos entonces mantener ese balance entre la unidad de la Biblia y la diversidad de la Biblia? Porque debemos reconocer que sí, hoy nos hemos enfocado en hablar de la unidad, de ver la Biblia como una unidad, pero también es evidente que en la Biblia hay diversidad. ¿Cómo entonces podemos nosotros mantener el balance entre la unidad y la diversidad? ¿Cómo mantener el equilibrio entre estas dos cosas? Quisiera proponerles que cuando vemos la Biblia debemos aprender a verla como una mesa de tres patas. Aquí hay una mesa de tres patas. ¿Qué pasa si yo le quito a esa mesa? Yo soy malísimo dibujante, pero ustedes se van a imaginar que esto es una mesa de tres patas. Imagínenselo. Hagan uso de su creatividad y de su imaginación. Bueno, no me gocen tampoco, pues. Muy bien. La Biblia es como una mesa de tres patas. ¿Qué pasa si yo le quito a una mesa de tres patas una pata? No solamente queda coja, se cae, ¿cierto? No es posible que se sostenga, ¿cierto? Entonces, la Biblia, al igual que una mesa, tiene tres elementos que son indispensables en la comprensión del texto bíblico. El primer elemento, la primer patica, lo vamos a llamar o se llama literatura. La Biblia es literatura. La Biblia es un texto. Por eso, y aquí una cuñita y un paréntesis, a los hermanos que dicen, ay no, pastor, es que a mí no me gusta leer. Mi hermano, si usted quiere conocer a Dios, tiene que leer, así no le guste. Porque Dios no se nos reveló, Dios no nos entregó una guitarra, no nos dio un piano, no nos dio una batería, no nos dio un computador, no nos dio un jueguito de Xbox. Dios nos entregó un libro y se llama Biblia. Así que hay que aprender a leer o aprender a cogerle el gusto a la lectura, porque si queremos conocer a Dios hay que leer. Y la Biblia es un texto construido con la complejidad que hay en cualquier texto. Nuestra comunicación verbal y escrita tienen muchas formas de hacerse.
Pensemos, por ejemplo, en este ejemplo. Es muy común en este país decir cuando estamos hablando de algo y de una noticia, todo el mundo se dio cuenta. ¡Qué oso! Todo el mundo se dio cuenta que tenía un zapato de un color y otro de otro. ¡Qué vergüenza! Todo el mundo se dio cuenta. Cuando decimos eso, nadie se va a imaginar que la gente en China y que lo transmitieron en vivo y que en Australia lo vieron y que la gente que vive en Bello también se dio cuenta. Nadie con sus 5 sentidos va a pensar que cuando alguien dice todo el mundo se está refiriendo a los 7.000 millones de habitantes o más que tiene este planeta, ¿cierto? ¿Cierto que no? Muy bien. Básicamente lo que podemos decir es que esta es una expresión que tiene un sentido. Podemos reconocer en esta frase, por ejemplo, la diferencia entre una afirmación literal y lo que esta expresión fue, ¿cierto? Que es una hipérbole, todo el mundo, una exageración. De la misma manera, en la Biblia tenemos que llegar a distinguir cómo se escribe desde el punto de vista literario. Déjenme darle algunos ejemplos. Salmo 91, versos 1 y verso 4, dice lo siguiente: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y verso 4, pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. ¿Implica este salmo que Dios es un ser que tiene plumas y unas alas tan grandes que le cabe todo su pueblo debajo de ellas? ¿Implica este texto que Dios tiene un abrigo y que Dios es un Señor que tiene un abrigo gigantesco y cuando lo abre todos podemos meternos debajo de ese abrigo? ¿Cierto que no? Entonces reconocemos en ese texto que hay uso de unas figuras literarias, ¿cierto? Que no es que nos esté diciendo que así es. Entonces, esa es una consideración. Juan capítulo 13, verso 27 dice lo siguiente: tan pronto como Judas tomó el pan, Satanás entró en él. Lo que vas a hacer, hazlo pronto, le dijo Jesús. Y esa es la orden de Jesús. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¿Implica eso que Jesús nos ordena a nosotros la traición? Porque Jesús le está ordenando, vaya y traicióneme. Enseña o podemos enseñar, hermanos, somos la iglesia de los traicioneros. Porque en este texto nos dice que Jesús le ordenó, miren que dice que Jesús le ordenó. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y lo que Judas iba a hacer era traicionar, así que el Señor ordena la traición. ¿Cuántos dicen amén? No. Gracias a Dios que estás aquí. Muy bien, Proverbios 22:6 dice lo siguiente: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Eso quiere decir que todos los niños que nacen en un hogar cristiano y que sus padres los instruyen en el camino del Señor, ¿serán creyentes sí o sí al crecer? No, ¿cierto? Y la razón por la que no es porque Proverbios no es un elemento en que todo lo que dice el proverbio va a ser así, ¿cierto? Sino apela al sentido común y se supone que si hacemos eso, seguramente, muy posiblemente va a pasar, pero no es una declaración absoluta, sino es básicamente el sentido general de cómo podría llegar a ser. Eso implica que estamos reconociendo que en la Biblia sí hay ciertos asuntos de literatura que debemos llegar a considerar y conocer, ¿cierto? Eso por un lado. Eso implica que yo no voy a leer Apocalipsis de la misma manera que estoy leyendo el Evangelio de Juan, que yo no voy a interpretar el libro de Cantares de la misma manera que voy a interpretar Levítico, porque voy al reconocimiento de que a nivel de literatura son textos diferentes. Entonces hay reglas distintas de entenderlo. ¿Estamos? Muy bien. ¿Cuál es la segunda pata de esa mesa? La historia. Usted tiene el pastel ahí, pues es que así no, así como no.
Historia, ¿cierto? Historia. La Biblia se escribió en un tiempo de la historia, en una zona geográfica específica, que tiene personas y naciones que tienen una cultura, unas relaciones y una época en particular. Es decir, la Biblia se escribió no en el vacío, sino en un contexto histórico, ¿cierto? Ese pueblo existió, ese pueblo vivía rodeado de otros pueblos que existieron, esos personajes que escribieron los libros existieron. Es decir, la Biblia es un texto que narra también una historia y que se escribe a través de la historia de un pueblo y de una nación. La Biblia, dice Goldsworthy, relata tales hechos como una serie de acontecimientos históricos relacionados entre sí y que tienen una importancia fundamental para el mensaje bíblico. Por ejemplo, piense en la visión bíblica de las mujeres en el Antiguo Testamento. Cuando usted lee la visión bíblica de las mujeres, usted se dice, ay, la Biblia es machista, claro, pero es que no me gusta. Pero si usted considera el contexto donde se escribió la Biblia, los pueblos de su alrededor, la Biblia es muy feminista, considerando el escenario de donde se escribió ese pasaje. El ministerio de Jesús es un ministerio de reivindicación del escenario, del respeto, del amor y la valoración de la mujer, por ejemplo. Y aún así a nosotros, occidentales, siglo XXI, nos parece todavía que eso es un texto. ¿Qué hacemos cuando decimos declaraciones como esa? Estamos desconociendo que la Biblia fue inspirada en un contexto histórico específico. El tema de los niños en ese tiempo eran considerados cosas, no eran valorados como personas, como ahora, que es todo lo contrario, ¿cierto? En esa época no es así. Jesús dice cosas como dejen que los niños vengan a mí, y a veces nos parece cruel algunas cosas que vemos de los niños allí, es en ese entendido. Asuntos controversiales como las guerras y los relatos de la guerra en la Biblia, ay, es que eso que mató y quítale la cabeza, y ay, no, eso tiene un contexto específico, ¿cierto? Así peleaban las naciones. Lo que usted ve ahorita en Irak, en Siria y todo esto, que son bombas y esto, en esa época era con espada, entonces tenían que quitar cabezas y era la forma de mostrar el poder, y una nación conquistaba a otra. Eso era la forma en que las relaciones internacionales se hacían. No existía la ONU, ¿cierto? Así se arreglaban las cosas en la antigüedad. Sacrificios de animales que en la cultura verde parecerían muy extraños, ¿cierto? ¿Cómo así que van a matar ese animalito? Ay, no, y mejor dicho, si los ambientalistas de esta época estuvieran allá, estarían todos en la cárcel. Mire, por ejemplo, la siguiente declaración. Josué, capítulo 1, verso 3, dice lo siguiente: tal como le prometí a Moisés, yo les entregaré a ustedes todo lugar que toque la planta de sus pies. ¿Cuál es el peligro de yo no considerar que la Biblia es un relato histórico? Cuando yo no tomo en cuenta que la Biblia es un relato histórico y no leo la Biblia teniendo en cuenta esta patica llamado historia, entonces voy a empezar a sentir que yo debo pisar toda cosa que yo quiera. Entonces me gusta una chica porque la Biblia me dice que cualquier cosa que pise la planta de tus pies será vuestro. Ese carro que tiene el vecino, ¿cierto? Esa camioneta, entonces le pongo el pie. La casa del vecino, invítame a tu casa, yo quiero conocerla, orar por ella. Suena y nos da risa, pero eso o lo hemos hecho algunos de los que nos estamos riendo, ¿cierto? O hemos visto que otros lo hacen. Y nos parece ridículo, pero eso es lo que hay en mucho de nuestro evangelicalismo latinoamericano, ¿cierto? Entonces, si yo no considero que esto es un tema histórico, que esto Dios se lo dijo a un hombre en un contexto específico y que la promesa es para él, ¿cierto? Porque Dios le iba a entregar una tierra, porque esto tiene una implicación histórica. Yo voy a creer que la aplicación directa es que yo salga a pisar como gallo a gallina todo lo que me encuentre en el camino. 3, la tercer patica de esta mesa, teología. Teología es la tercera patica. La literatura y la historia tienen como fin último revelar una verdad o la verdad sobre Dios y su plan de salvación. Sí, Dios nos escribió un libro, entonces está la literatura.
Sí, Dios nos escribió un libro en medio de la historia de una nación, Israel, ¿cierto? Pero Dios escribió un libro en la historia de un pueblo para, ¿qué cosa? Revelarse, darse a conocer. Y eso es lo que llamamos teología, ¿cierto? El propósito de este libro que se dio en un contexto histórico es llegar a dar a conocer quién es Él. Dios escribió un libro para darse a conocer. Su Hijo es su palabra y sus hechos revelan su plan. Así que, en conclusión, la Biblia es entonces un texto que se da en un contexto histórico con el fin de darnos a conocer a Dios y su plan. Considerar estas tres cosas nos ayudan a mantener un balance entre unidad y diversidad. Cuando yo considero y leo la Biblia con la perspectiva de estas tres cosas, eso me va a ayudar a mí a enseñar o a considerarla, a mantener el balance entre que sí, hay una unidad en la Biblia, hay una relación, hay un tema central, hay un protagonista, pero a la vez a reconocer la diversidad, tipo literario, el tema histórico y el tema de la teología. ¿Estamos claros como el lodo? ¿Bien? ¿No están perdidos? ¿No los enredé mucho? Muy bien, no mucho. Ok, hasta aquí vamos a ir hoy. Quiero saber si hay preguntas. Ok, si hay y no se anima a hacerlas, escríbanlas y tal vez para, ya sea de forma privada o si es una pregunta que tal vez otros tengan, podemos mencionarla al empezar la siguiente semana. Muy bien, ¿estamos claros? Ok, sí hay una. Ah, la tarea, esa es la pregunta, la tarea. No, ya se las voy a decir, tranquilos. Pero podemos dejarlas allá y tal vez se le entregue a cada uno cuando salga. Hacer varios montoncitos, tal vez para que haya varias posibilidades de tomar. ¿Listo? Ok. Tareas, vamos a dejar algunas tareas para la siguiente semana. Bueno, mucho de lo que yo he dicho aquí, realmente esto no es creación propia, no hay nada nuevo debajo del sol, no es que aquí estemos descubriendo el agua tibia, mucho de esto ya está escrito y mucho de este trabajo es el estudio y la reflexión sobre otros que han hecho lo mismo, estudiar y reflexionar, ¿cierto? Entonces, hay varios materiales que he usado para la construcción de este curso. Como no alcanzamos a abarcar todo lo que quisiéramos, porque son 5 semanas, 10 horas nomás, he querido poder recomendarles y animarles como tareas a leer ciertos artículos o capítulos de libros y ciertas tareas que nos van a ayudar a avanzar un poquito más de lo que podemos hacer aquí en 2 horas. Así que casi que la mitad del curso se va a hacer afuera. Animarle entonces, no son muy largos, por ejemplo, hoy la tarea va a ser 2 cosas. Número 1, van a leer 2 capítulos de un libro que se llama Estrategia Divina, ¿cierto? Si quiere conseguir el libro, creo que todavía se puede conseguir, no sé si sea fácil conseguirlo, pero puede averiguarlo aquí en la librería y aquí nuestros estimados libreros lo buscarán asiduamente. Y si no, pues si no se consigue, le podemos sacar copia, ¿cierto? Cuando un libro no se consigue, se puede sacar copia. ¿Listo? Pedro. ¿Qué es mi temor? Que nos hagamos flojos y no tomemos apuntes. Porque el que escribe aprende 2 veces. Entonces, por eso les decía, escriban aunque no se afanen si se perdieron en algo, porque podríamos tenerlo. Tal vez al final de cada sección, dirías tú, por ejemplo, si hoy terminamos la 1, entregar al final lo de la 1. Ok. ¿Está bien? ¿Qué piensan los demás? ¿Sí? Y sin embargo nos comprometemos a no decir, ya tengo las hojas, entonces, Ok, muy bien.
Entonces, hoy no, pero la próxima semana entonces les daré 1 y 2. ¿Listo? Lección 1 y 2 en su paquetico. Muy bien. Van a hacer la lectura de... A ver. Que imprimir. Ok. Muy bien. No sé si en las inscripciones les pidieron correo electrónico. ¿Sí? Ok, listo. Entonces podemos hacerlo así. 2 tareas. Van a leer esos 2 capítulos, capítulo 1 y 4 de este libro. Básicamente son 2 lecturas que tienen que ver con seguir comprendiendo un poquito mejor el tema de lo que se llama teología bíblica, ¿cierto? Ver la Biblia como una unidad. Y vamos a leer, porque eso va a ser base de lo que vamos a hacer la siguiente semana, los capítulos 1 al 4 del libro de Romanos. Si usted llega sin leer el capítulo 1 al 4 de Romanos, va a estar perdido la siguiente semana. Entonces, póngase la tarea de leer, ojalá varias veces, en diferentes versiones si quiere, Romanos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4. ¿Estamos? En la mesa de atrás va a encontrar el paquetico de lectura para que se lo lleve. No tiene que presentar informe, tranquilo. Básicamente hay una evaluación que es de una sola pregunta dentro de 8 días. Y la pregunta es muy sencilla. ¿Leíste? Y es una evaluación de si leyó y una evaluación de la conciencia. ¿Listo? Entonces es muy difícil ese examen. Vamos a tomar las hojas. Muchas gracias por estar aquí esta noche. Que el Señor les bendiga.